Actualmente la mayoría de las personas ya se ha olvidado del poder curativo de las plantas y desconfía de sus propiedades al igual que de las prácticas holísticas. ¿Qué es lo que ha pasado para que la gente desconfíe de las terapias naturales y no se cuestionen las prácticas de la medicina moderna actual? Podemos saber cómo en el pasado, una de las familias más poderosas, aparentemente del mundo, al servicio del nuevo orden mundial, la familia Rockefeller, ha estado implicada en demoler por completo la medicina natural y las terapias emocionales e implantarnos la idea de que solo la medicina moderna química es la válida en cuanto a salud se refiere, marcando el rumbo a seguir en materia sanitaria en nuestra sociedad hasta el día de hoy, en donde en vez de ir a la raíz del problema, la medicina moderna solo se centra en intentar apaliar los síntomas de las posibles enfermedades mediante la medicación, a veces de por vida. Esto fue un plan maestro, ya que la estrategia para controlar la medicina natural, sacar el máximo beneficio de ella y convertirla en lo que hoy conocemos como la medicina convencional moderna, se utiliza por todo el planeta, a excepción de muy pocos países, y parece que el sistema tiene prisa por derribar por completo la medicina natural que nos ha acompañado durante milenios como especie. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La historia nos demuestra cómo a principios del siglo XX, John David Rockefeller, a través de su compañía Standard Oil, poseía el 90% del control sobre las refinerías de petróleo en los Estados Unidos. En el año 1900, los investigadores de la compañía se encontraron con los productos petroquímicos y descubrieron así la manera de fabricar muchos productos químicos sin petróleo, lo que hizo que se abriera un nuevo negocio para patentar e industrializar casi cualquier cosa, llegando a la conclusión de que todas las vitaminas naturales podían hacerse de manera sintética a través del petróleo, pudiendo hacer así sombra a la medicina natural que se utilizaba en todo el mundo. De este modo, un año más tarde, esta familia, el Instituto para la Investigación Médica, lo que más tarde se convertiría en la Universidad Rockefeller. De este centro han salido decenas de premios Nobel, ese premio fraudulento del sistema que otorga a los científicos lacayos. La mayor ventaja de todo este descubrimiento relacionado con el petróleo era que todo podía patentarse para poder controlar el mercado y así vender con altos beneficios, viendo en este momento la oportunidad de monopolizar las industrias del petróleo, de la química y de la medicina al mismo tiempo. Tres sectores bastante influyentes e importantes en lo que la economía y el control se refieren. Este plan de la familia Rockefeller se topó con un problema para su negocio en la industria médica. Y es que las medicinas naturales y alternativas eran muy populares y utilizadas en ese momento en los Estados Unidos y en todo el mundo. Casi la mitad de los médicos y los colegios de medicina practicaban la medicina holística, utilizando el conocimiento europeo, asiático y sobre todo el magnífico poder curativo de los sabios nativos americanos. Entonces, el sistema tuvo que encontrar la manera de deshacerse de su mayor competencia, así que usó la clásica fórmula de crear un problema para luego darnos la solución, mediante la fórmula de asustar a la población para ofrecer una magnífica alternativa previamente planificada. Andrew Carnegie, otro magnate que ganó su dinero al monopolizar la industria del acero, fue quien ideó el plan y lo llevó a cabo a través de contactos influyentes, desde la Fundación Carnegie, una fundación que se dedica a investigar el campo de la política internacional, la propaganda y a la divulgación de ideas generalmente políticas. Esta fundación envió a Abraham Flexner con los Rockefeller. Este hombre se dedicó a viajar por todo el país y a divulgar e informar sobre el supuesto estado nefasto en que veía los hospitales y los colegios médicos norteamericanos. Esto llevó a la redacción del informe Flexner, previamente planificado, que dio origen a la medicina moderna tal cual la conocemos. A través de este informe se hablaba de la necesidad de modernizar y centralizar las instituciones médicas. De esta forma arrebataron el control de la sanidad de los gobiernos nacionales y la soberanía de cada país en materia médica, transfiriendo todo ese poder a un gobierno mundial, no elegido y respaldado por la OMS. ¿Pero qué significa el derecho a la sanidad actualmente? En definitiva, se define como el derecho a la medicación. Es la puerta abierta a la medicina convencional utilizada a día de hoy que nos hace dependientes crónicos. Gracias a este sistema se imponen vacunas y medicamentos en todos los rincones del planeta, a veces hasta obligatoriamente. ¿Quién podría dudar de las recomendaciones bien intencionadas de la Organización Mundial de la Salud, verdad? Con el informe Flexner se pretendía reducir el número de escuelas de medicina en los Estados Unidos, consiguiendo cerrar un total de 124 y descartando a los médicos que ellos suponían poco capacitados, aumentando los requisitos previos para entrar en esta mafia, que hasta día de hoy se exigen y así han fortalecido la regulación estatal de las licencias médicas. En estas escuelas los médicos serían adoctrinados y enfocados en un pensamiento único malthusiano, donde se impulsaría solo la práctica de la medicina de una manera científica para involucrar así a la facultad en la investigación de la medicina convencional que el sistema eugenésico pretendía.
Para ayudar con la transición y poder moldear las mentes de otros médicos y científicos, John Davidson Rockefeller invirtió más de $100 millones de aquellos tiempos en colegios y hospitales en todo el mundo, llegando hasta el continente asiático, para que estos se adaptaran a las nuevas recomendaciones, y así se fundó el grupo de líderes filantrópicos llamado Junta General de Educación. Los científicos recibieron enormes subvenciones para estudiar cómo las plantas curaban las enfermedades, pero su objetivo principal era identificar primero qué sustancias químicas en la planta eran efectivas y luego recrear una sustancia química similar, pero no idéntica, en el laboratorio que pudiera ser patentada y así poder controlarla. De esta manera, la homeopatía y la medicina natural fueron objeto de burlas y fueron demonizadas. Desde entonces, la formación médica se adhiere estrechamente a su método científico. No hay más. Es como una dictadura científica. El sistema así empezó la carrera de patentar y controlar el poder de la medicina natural, construyendo todo un monopolio mundial en un periodo de tiempo muy corto. De hecho, todas las facultades de medicina se modernizaron y homogeneizaron, y todos los estudiantes estaban aprendiendo lo mismo como un único mantra. Y este mantra consistía en usar y recetar a los pacientes medicamentos patentados por doquier. 100 años después hemos normalizado por completo el comportamiento de nuestros médicos y parece que solo unos pocos cuestionamos sus prácticas y sus recomendaciones. Sin embargo, a día de hoy podemos ver cómo la redacción del informe Flexner ha dado sus frutos notablemente, y la estructura del sistema actual está pensada de tal manera para que esto funcione y continúe así de manera perpetua. En este sistema de salud implantado hay varias razones por las que el 99% de los médicos convencionales ignoran casi por completo o rechazan las propiedades de la medicina natural y los beneficios para nuestra salud. El proceso de selección de los estudiantes de medicina depende en gran parte de las notas de la universidad, donde los estudiantes repiten en sus exámenes lo que su profesor quiere que diga, siendo totalmente controlado por el sistema, y por lo general, quien cuestiona lo que se le enseña en la universidad no recibirá las calificaciones más altas. Por lo tanto, vemos médicos carentes de un pensamiento crítico y cuestionamiento propio, que no se plantean lo que hacen día a día y repiten como robots lo que en las universidades se les ha adoctrinado. Por no hablar de que a día de hoy en todo el mundo casi más de 2/3 de las investigaciones médicas son financiadas por la propia industria farmacéutica, y esta a su vez llena los bolsillos de los médicos para que receten sus medicamentos. Es el pez que se muerde la cola. Además, los centros educativos de medicina moderna son organizados en departamentos para cada órgano y, por consecuencia, el cuerpo es tratado como si de un Lego se tratase, de partes totalmente independientes unas de otras, haciendo que su interacción entre departamentos sea mínima en el mejor de los casos. Esto hace mucho más fácil el diagnóstico sin tener en cuenta la dinámica íntima entre todas las partes del cuerpo, ofreciendo simplemente una receta médica que supuestamente solucionará la enfermedad. Por el contrario, la medicina alternativa nos ha enseñado que todo forma parte de lo mismo y trata de entender las razones de por qué alguien puede estar enfermo e ir a la raíz del problema. Esta es una de las principales y más importantes diferencias que crean un choque cultural con todo lo aprendido en las facultades de medicinas actuales, por lo que los estudiantes suelen mostrar un rechazo rotundo a esta forma de curación sin realizar una mayor investigación propia. La educación y el valor del factor más importante para la verdadera salud es casi ignorado por completo, y es que la importancia que se le da a la nutrición, a los hábitos de vida y de cómo estamos mentalmente es mínima y casi insignificante. Las facultades de medicinas están centradas en aprender los detalles íntimos de diagnosticar y prescribir medicamentos, por lo que si quieren aprender más, a menudo tienen que ocuparse ellos mismos fuera del plan de estudios típico y es algo que suelen ver de poco interés. Sin embargo, algunos médicos están volviéndose cada vez más conscientes de la importancia significativa de la nutrición, de los hábitos de vida, de cómo estás emocionalmente, ya que muchos pacientes bien informados comienzan a cuestionar sus métodos y a plantear interrogantes a sus prácticas genocidas. Esto puede obligar a muchos médicos convencionales a que se adapten y ofrezcan diagnósticos más completos, como tendría que ser, evitando así tener que hacer el ridículo para conservar su base de clientes. Porque para muchos médicos somos solo números, clientes, pacientes, una persona más, ya que la economía también juega un papel muy importante en las ideas, los protocolos y los cuestionamientos de los médicos actuales. De hecho, las farmacéuticas invierten millones de euros en pagos directos a médicos anualmente. Estos pagos supuestamente son para cubrir los gastos de asistencia a conferencias, cursos y congresos que ellos mismos imparten, como si de un gesto altruista se tratase, y emplean el mismo método con las sociedades médicas para que finalmente su producto sea recetado y recomendado,
En 2017 salió a la luz que las farmacéuticas gastaron 183 millones de euros en pagos directos a médicos españoles y otros 130 millones de euros en pagos a sociedades médicas. Una gran inversión que parece tener enormes beneficios. La decisión de tu médico al recetarte un medicamento específico suele recaer sin duda en el nivel de lavado de cerebro y el nivel de soborno de las farmacéuticas. Hoy en día los tratamientos se prescriben con mucha ligereza y esto facilita el proceso de autorización para que un nuevo fármaco entre en el mercado. Esto es algo comprobable. Al entrar en cualquier consulta, somos bombardeados por la publicidad de los medicamentos y marcas farmacéuticas en cada rincón. Desde el bolígrafo que tu médico utiliza hasta el calendario que tienen en la mesa, todo tiene marcas, asegurando así control y grandes beneficios gracias a la influencia que las farmacéuticas ejercen sobre la actividad médica. Todo esto afecta de manera negativa sobre los pacientes, que somos quienes ponemos a prueba nuevos medicamentos como si de una cobaya o un experimento se tratase. Algunas enfermedades más graves son tratadas solo con medicamentos muy costosos y cuyo efecto beneficioso no está del todo reconocido, como es el caso de los nuevos tratamientos del cáncer, como la quimioterapia. Y es que hay gente a la que le cuesta reconocerlo, pero esta enfermedad englosa grandes cantidades de dinero gracias a esos tratamientos impuestos por el supuesto bien público y de manera paradójica enriquece a algunos mientras la población sigue mermando, ya que las cifras de fallecimientos por esta enfermedad desgraciadamente no paran de crecer. Además, comentaros que la Sociedad Americana del Cáncer fue fundada por nada más y nada menos que la familia Rockefeller en 1913 y la Organización Mundial de la Salud está totalmente controlada por esta mafia eugenésica. Después de todo, ¿para qué querrían los siervos del nuevo orden mundial como la familia Rockefeller producir curas reales si ellos forman parte de un sistema fundado en un principio eugenésico de control de la población, escupido por los oligarcas internacionales y no por los médicos? Sin embargo, también hay que decir que hay algunos médicos actualmente en el sistema que entienden los límites de la medicina convencional y como resultado hay que reconocer que son una minoría, pero se están incorporando otras formas de medicina alternativa en sus prácticas con el fin de servir verdaderamente a las necesidades de la gente. Creo que si más personas nos cuestionásemos su manera de actuar, al menos no nos verían como simples clientes y se preocuparían más por la persona que están tratando y no por su economía. Sin embargo, sus políticas respaldan que la medicina alternativa no puede, bajo ningún concepto, sustituir ningún tratamiento médico, por lo que muy pocos pacientes se atreven a probar la medicina natural y si lo hacen es bajo su responsabilidad. Pero ¿y dónde están los responsables cuando un medicamento o una vacuna nos enferma y empeora con sus efectos colaterales? Hay que recordar que solo en los Estados Unidos más de 750.000 personas al año se mueren de enfermedades relacionadas con los medicamentos y las malas praxis médicas. Y esto es solo en Estados Unidos. Imaginaros en África o en Asia, donde no hay casi registros de sus prácticas genocidas. Sabemos que estas empresas del nuevo orden mundial tienen un largo historial de experimentación con humanos. De hecho, los Rockefeller fueron condenados por contagiar con la sífilis a guatemaltecos sin su conocimiento en la década de los 40. Y la OMS cada año alerta a la gente de nuevas falsas pandemias, muchas de ellas creadas por ellos mismos para llevar a cabo su plan maestro. Al leer el prospecto de nuestra receta médica podemos llegar a sentirnos abrumados por la lista tan larga de efectos secundarios que encontramos y en lugar de sentirnos tranquilos nos inquietamos cada vez más como es de esperar y esto nos puede empeorar en cuanto a la enfermedad se refiere. Y esto no ocurre en el caso de la medicina alternativa, ya que se utilizan principalmente plantas en diversos formatos y en cantidades seguras, excluyendo los elementos químicos que la medicina convencional utiliza. Además de que el riesgo de experimentar algún efecto secundario al utilizar las medicinas alternativas son bastante bajos y por lo general tienen una intensidad leve y desaparecen por sí solos en poco tiempo. De hecho, está más que comprobado que la medicina natural actúa sobre la causa de la enfermedad y no sobre el síntoma, pudiendo hacer desaparecer el problema sin que vuelva a aparecer. Por el contrario, la medicina convencional la mayoría de las veces nos hace recurrir al mismo tratamiento e incluso nos hace dependientes de ellos de por vida, sin llegar a mejorar nuestra salud. Al contrario, si contamos los innumerables efectos secundarios derivados de los productos químicos que forman la nueva medicina convencional que el sistema oculta deliberadamente para seguir con su agenda eugenésica del nuevo orden mundial, nos podemos llevar las manos a la cabeza. El sistema sanitario global está totalmente corrompido y controlado por esta mafia psicopática. Y parece que todo sigue un plan muy bien estudiado y estructurado desde hace siglos para sumergirnos en una nueva era, donde el control totalitario de unos pocos será inimaginable si no lo remediamos antes. Porque al fin y al cabo, el poder es nuestro, no lo olvidéis.
y al final ganaremos, y les vamos a vencer. No podrán instaurar su Novus Ordo Seclorum. Y como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este videoprograma y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad os hará libres. Un saludo, gente.